Somos un animal social. Somos como los perros o los lobos o lo que sea. La forma en que interactuemos con la gente determinará lo lejos que lleguemos. Puede ser brillante, hackeando ordenadores o lo que sea, pero si eres terrible con la gente, tu vida va a ser un infierno. Si no tienes una meta, sufres, y entonces te vuelves cruel, amargado, resentido, y entonces empiezas a tratar activamente de hacer del mundo un lugar peor. Te digo, la clave del éxito en la vida es la gente. Somos un animal social. Somos como los perros o los lobos o lo que sea. Los chimpancés somos un animal social. La forma en que interactuemos con la gente determinará lo lejos que lleguemos. Puede ser brillante, hackeando ordenadores o lo que sea, pero si eres terrible con la gente, tu vida va a ser un infierno. ¿Estás motivado para convertirte en alguien supremamente hábil para entender y trabajar con la gente? Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar el hecho de que normalmente eres malo tratando con la gente. No ves quiénes son, sino que ves el reflejo de tus propias fantasías o proyecciones. Tienes que admitir que no se te da bien tratar con la gente y que tienes que mejorar. Si lo entiendes y quieres cambiar y estás motivado para salir de tu caparazón, entonces puedes dar ese salto. Soy un gran defensor de los pasos de bebé. No vas a transformarte de repente en Bill Clinton de la noche a la mañana, Correcto. ¿verdad? Recuerda los nombres de miles de personas, sí. O convertirse de repente en un gran oyente. Entonces, cada día te pones pequeñas pruebas. Ahora tienes un almuerzo con esta persona que normalmente te parece aburrida, ¿verdad? Durante 10 minutos voy a apagar mi monólogo interno y me voy a obligar a escucharla. Voy a recoger alguna información, alguna pepita de oro sobre su carácter que nunca antes había entendido. Voy a preguntarles sobre su infancia. No va a ser como una inquisición donde les hago preguntas penetrantes, pero en un ambiente relajado voy a descubrir algo que realmente les motiva, o algo profundo, o alguna experiencia traumática que hayan tenido. Te obligas día a día a dar pequeños pasos de bebé en los que intentas aprender algo sobre la gente que no conocías antes e interesarte por ellos y sus experiencias. Creo que mucha gente también hace las preguntas equivocadas. Creo que hay que empezar a aprender a hacer preguntas diferentes. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Creo que muchas preguntas son surfistas y sé que tú también querías mantenerlo relajado. No es necesario decir, cuéntame tu secreto más oscuro, pero también hay formas de empezar a abrirlos. Creo que en mi caso, sé que si quiero obtener lo máximo de alguien, tengo que dar lo máximo de mí mismo. Tengo que empezar con la vulnerabilidad o abrirme de ciertas maneras. No puedo esperar que otras personas se abran si yo no lo hago, pero creo que ciertas preguntas, como si te estás conociendo a alguien por primera vez, en lugar de que, ¿qué haces? O ¿dónde trabajas? Es, ¿qué es lo que más te entusiasma en este momento? Lo que le digo a la gente que busque, porque soy un gran creyente en la comunicación no verbal, en el curso de una conversación, si la mantienes abierta y fluida, los ojos de la gente se iluminarán cuando se mencione un determinado tema. Puede tratarse de sus hijos, de su trabajo, de sus padres, de algo en su vida, y todo su lenguaje corporal cambia, se relaja. Sé que si de repente me preguntas por los Lakers de Los Ángeles, ¿Estás emocionado? Estaría muy emocionado porque esa es una de mis más profundas pasiones en la vida, el baloncesto y los Lakers. Sí. La gente... Tienes al chico de mi ciudad, LeBron James. Oh, eres de Cleveland. Soy de Ohio. Vaya. Soy de Ohio, pero yo... ¿Cómo te sientes acerca de esto? Me siento agridulce porque me gustaría que se hubiera quedado en Cleveland. Oh, lo hiciste. Quería que ganara uno más allí, pero ahora vivo en Los Ángeles. Así que es bueno que esté aquí al menos y... Sí, así es. Así puedo ir a algunos partidos y verlo. Es cierto. Porque no puedo ir a ver los partidos de Es Cleveland. cierto. Si iba a ir a algún sitio, este es el lugar adecuado. Así es. Así es, así es. Es bueno. Definitivamente antes me gustaba LeBron, pero ahora me Ahora lo encanta. amas. Es el mejor jugador Sí. del mundo, sí. Lo aseguro. ¿Te iluminas con eso? Mírate, te emocionas hablando de Se ello. nota, si alguien sacara el tema sin querer, podría ver que estoy como, oh, vaya, podría hablar durante horas sobre los Lakers. Todo el mundo tiene un tema así. Podría ser algo un poco más intelectual o más interesante que los deportes. Otra cosa es que no prestes atención al lenguaje corporal de la gente. Como observador, como buen oyente, no solo escucha sus palabras, sino que mira sus ojos, sus expresiones faciales. Tengo un capítulo sobre eso, sobre cómo diferenciar entre la sonrisa falsa y la genuina. Wow. Es muy real. Una sonrisa auténtica ilumina toda la cara, altera el aspecto de los ojos.
quieres ver cuando consigues algo así, o cuando haces lo contrario. Consigues esa microexpresión de ceño fruncido como sí, jódete, ¿verdad? Pero la gente no es observadora. Están en su propio caparazón. La gente está constantemente dando señales de sus gustos, aversiones, sus valores, y tú te las pierdes porque no estás prestando atención. ¿Es porque estamos demasiado obsesionados con nuestro aspecto o con lo que los demás juzgan de nosotros? Sí. ¿Es por eso que nos cerramos o no somos observadores? Creo que se convierte en un hábito, y es la parte principal que nos preocupa cómo nos vemos y cómo nos juzgan. Pero también parte de este hábito es que la vida es difícil en este mundo, en el mundo moderno. Estamos absorbiendo demasiada información en nuestros teléfonos, etc. Y el mundo es muy competitivo, ¿sabes? Naturalmente nos volvemos hacia adentro. Naturalmente pensamos en nosotros mismos. Pensamos en lo que tenemos que hacer, en nuestras propias ansiedades. Están hablando y estoy pensando en... Carajo, tengo que cambiar esa cita mañana. Ese tipo de cosas porque estás pensando en tus propios problemas, etc. Y naturalmente... Pero la cuestión es que mis libros tratan de salir de uno mismo y encontrar otras personas más interesantes que uno mismo en algunos aspectos. Sí, siempre estoy haciendo eso, siempre estoy encontrando gente. No necesitas este libro. Sí, lo sé. Sin embargo, esto es genial para mí. Necesito este libro porque siempre hay otro nivel de qué me estoy perdiendo, qué no estoy viendo, cómo puedo llegar a donde quiero estar más rápido. Usted habla de contagiar a la gente con el estado de ánimo adecuado. Sí. ¿Qué significa eso y cómo lo hacemos? Esta es una clave para la influencia y la persuasión. En este libro intento argumentar sobre la naturaleza humana, que somos animales, que tenemos un lado animal en nuestra naturaleza que hay que entender. Somos extremadamente vulnerables a las emociones y estados de ánimo de otras personas. Me remonto a la forma en que evolucionamos como primates y a la necesidad que tenían nuestros antepasados de comprender los estados de ánimo de las personas del grupo o de la tribu, antes de que se inventara el lenguaje. Somos extremadamente vulnerables a los estados de ánimo y a las actitudes de otras personas. Si alguien nos visita, por ejemplo, y está deprimido, tendrá a bajar nuestra energía. Todos hemos tenido la experiencia. Piénsalo tú mismo. Vas por la vida y te encuentras con 10 personas diferentes y siempre hay una de esas 10 personas que te hace sentir feliz. En el momento en que te encuentras con ellos, un viejo amigo o quien sea, sonríes, te ríes, tu estado de ánimo cambia. Hay una de cada 10 que cada vez que te encuentras con ellas te sientes tu como estado de ánimo hombre. cambia de mala manera, sí. De mala manera. Es porque estás sintiendo algo. No es solo el hecho de ser un amigo. Hay algo no verbal que sucede. Nuestros estados de ánimo son extremadamente contagiosos. Entonces, puedes persuadir más a la gente a través de contagiarles tu estado de ánimo que a través de tus palabras. Las palabras no son necesariamente el mejor medio de influencia. La energía. Energía, la forma que te presentas. Actitud. Es como si hubiera una habitación negativa donde la gente está teniendo una conversación negativa. Hay 10 personas y alguien entra en ella con una energía positiva y simplemente empieza a conectar con cada persona. Ves que el estado de ánimo se levanta de forma positiva. Pero también puede ser que todo el mundo lo esté pensando bien y una persona entre y se limita a ser negativo y a deprimir a todo el mundo y a decir cosas estúpidas. Entonces el estado de ánimo de todo el mundo baja. De nuevo, vuelve a la vida como un juego de inscripción. O estás inscribiendo a la gente en forma en que quieres aparecer o ellos te inscriben a ti en esa energía. Esto debería ser un concepto realmente emocionante para ti como lector, porque lo que significa es puedes cambiar a las personas por la forma en que te acercas a ellas con tu energía. Absolutamente. ¿Verdad? Escribí mucho sobre eso en El arte de la seducción. Errol Flynn fue probablemente el mayor seductor que jamás haya existido. Si contamos el número de mujeres con las que se acostó, se acerca a las 3,000. Murió cuando tenía 50 años. Si saca las cuentas, es una locura. Era un seductor increíble. He investigado esto tan profundamente como he podido. ¿Por qué? Las mujeres escribían memorias sobre él y mencionaban su experiencia. Decían, estar cerca de Errol Flynn era como haberse bebido 3 martinis. Estaba tan relajado y tan a gusto consigo mismo, tenía una especie de espíritu animal en el que era realmente él mismo y estaba muy cómodo, muy abierto, que estando cerca de él, sentías que toda tu resistencia y todas tus defensas se derretían. Hubo otros grandes seductores como Duke Ellington, era así.
A nivel de seducción en el hombre o la mujer, la forma en que te acercas a ellos, tu estado de ánimo, más que lo que dices de ti mismo y tus propias inseguridades, tendrá un impacto mucho mayor. Más que las frases para ligar o lo que sea, Creo es la que energía. sí. La confianza. Una cualidad relajada y no defensiva llegará muy lejos. Recuerdo, ¿Cómo murió? por alcohol. Vaya. Él es era una un pena. gran alcohólico, bebió hasta morir. Estaba insatisfecho. ¿Ah? Probablemente Sí, estaba 3.000 insatisfecho, mujeres. persiguiendo. Se queda sin alma después de un Oh, Dios mío, tiempo. sí. Es un personaje muy interesante. Pero recuerdo que estaba en París cuando tenía 21 años, estaba viviendo allí, trabajando en un hotel. Era un hotel donde se alojaban todas las modelos. Había un hombre brasileño que estaba obsesionado con todas las modelos del hotel y era el mayor seductor que he visto en mi vida. Un día iba caminando por la calle con él y otros amigos y esta otra mujer se acercó corriendo. Se dio cuenta de que era un seductor y que no había sido honesto y que la estaba engañando. Nunca olvidaré cómo respondió él. Estaba tan relajado y no se puso a la defensiva y no se disculpó. Simplemente dijo, esto es lo que soy, más o menos en su lenguaje corporal. Se relajó completamente y cambió. Normalmente habría sido una pelea a gritos y él la desactivó por completo con su actitud relajada. Con su actitud, ¿sabes? Entonces, es todo un lenguaje que tienes que dominar. Es cómo tus estados de ánimo contagian a otras personas. Le digo a la gente, experimenta con eso. Normalmente con esa persona, estás encerrado en una dinámica en la que siempre reaccionas de la misma manera. Intenta la próxima vez acercarte a ellos con un estado de ánimo completamente diferente. Piensa algo diferente sobre ellos. De repente, oblígate a pensar que esa persona es muy guapa y excitante y seductora. Y verás que si piensas en ella de una manera determinada, cambiará su respuesta hacia ti. Vaya. En lugar de Sí. estar a la defensiva y en guardia y reactivo y enojado. Juzgar. Sí, has dicho que no juzgas a los demás, que los aceptas como son. Esa es una clave a lo largo de todo el libro. No vas a influir en las personas si las juzgas. Esa es una clave a lo largo de todo el libro. El libro comienza con una cita de Schopenhauer, que significa que si te encuentras con personas que son malas o tóxicas, piensa en ellas como un mineral que estás encontrando. Que eres un científico. Las personas son todas diferentes. No vas a cambiarlas. Son quienes son por sus circunstancias. En lugar de juzgar a todo el mundo, aprende a aceptarlos y a entender que tú tienes defectos y ellos también. Deshazte de tu superioridad. Sí, porque no va a influir en ellos. Si estás tratando de persuadirlos para que hagan algo, juzgarlos y hacer que se equivoquen, solo va a hacer que la gente esté más a la defensiva, Eso es ¿verdad? cierto. Pero el otro punto es que tu sentido de superioridad no suele estar justificado. Lo que digo en este libro es que lo principal de la naturaleza humana es que tendemos a negar que exista tal cosa. No soy agresivo, no soy narcisista, nunca siento envidia, no tengo un lado malo. Son los demás, ¿vale? No tengo ninguna de estas malas cualidades. Todos hacemos eso en algún momento. Sí. Si tienes estas cualidades como cualquier otra persona, si puedes ser honesto contigo mismo, serás un poco más humilde y te darás cuenta de que no eres tan perfecto, no eres superior, lo que te hará juzgar menos a otras personas. Sí. Dijiste, acabas de hablar de esto, pero pensar en la persona de la mejor manera, que es generosa y cariñosa, o pensar que es atractiva. Pensar eso Sí. ayudará a que tu energía aparezca de una manera diferente para potencialmente persuadirlos. Alterará la dinámica. De la conversación, ¿cierto? Tengo una historia ahí. En el siguiente capítulo de este gran escritor ruso, Chekhov, que venía de las circunstancias más pobres, su padre le pegaba todos los días, vivía en el pueblo más miserable de Rusia. Luego, su familia lo abandonó para ir a Moscú y lo dejó solo en esta aldea. Él dijo, Dios, podría acabar siendo la persona más amargada y odiar a todo el mundo y odiar mi vida, y no quiero que eso me pase. Es un capítulo sobre cómo tienes que cambiar tu actitud. Y, en cambio, voy a aceptar a mi padre, voy a aprender a amarlo. Él creció en circunstancias terribles. Me pega porque su padre le pegó a él.
Voy a entenderle, voy a aceptarle, voy a quererle, voy a hacer lo mismo con mi madre, voy a hacer lo mismo con mi hermano alcohólico. Entonces se mudó a Moscú para estar con ellos. Se mudó a esta casa con 8 personas que eran miserables, que peleaban, que estaban amargadas, que odiaban, que eran tóxicas y su actitud y su aceptación de ello alteró todo por completo. Consiguió que su padre saliera de la casa y tuviera un trabajo mejor. Consiguió que sus hermanos empezaran a leer y a pensar en cosas más elevadas que sus mezquinos sentimientos. Cambió la dinámica de cómo pensaba en ellos. Vaya. Sí. Una persona puede cambiar toda la dinámica. Así es, O toda la dinámica puede cambiar la única persona. así es. Dices que cuando quieres persuadir a alguien, no puede sentir que está siendo coaccionado o manipulado. Debe elegir hacer lo que quieras que haga. O al menos debe experimentarlo como su elección. Esa es la clave de este capítulo en particular, pero es la clave de todo el libro. Es que la gente tiene lo que yo llamo una autoopinión. Tienen una forma de verse a sí mismos. Dije que hay 3 universales para esta autoopinión. Prácticamente todos los seres humanos lo tienen. Número 1, todos pensamos que somos autónomos. Que cuando tomamos una decisión no fuimos manipulados, lo hicimos por nuestra cuenta, somos independientes. Número 2, que somos inteligentes, que somos listos, que sabemos lo que hacemos. No significa que te sientas un intelectual. Un fontanero cree que sabe de fontanería mejor que nadie, y eso le hace sentir que es inteligente a su manera. La tercera es que somos buenas personas, que tratamos bien a la gente. Puede que ninguno de estos sea cierto, pero todos tendemos a creerlos, que eso es lo que somos. Luego habrá otros componentes de eso. Oh, soy una persona muy independiente y autosuficiente. Oh, soy un gran rebelde, soy antiautoritario, etc. ¿Tienes una opinión sobre ti mismo? Si alguien dice algo que desafía esa opinión de ti mismo, sin querer, si te hace sentir que eres estúpido, que no sabes de qué estás hablando, o que haces algo porque te han manipulado, que no has elegido hacerlo, o que realmente no eres tan buena persona, de repente nos pondremos a la defensiva y nos encerramos en banda. Nada de lo que digas o hagas cambiará eso. Incluso puede convertirse en odio o sentimiento de amargura. La mayoría de las veces vamos por ahí y no estamos haciendo eso. Pero no necesariamente estamos alimentando la autoopinión de la gente. La necesidad número 1 que tienen los humanos, quiero que recuerdes esto, es sentirse validado por otras personas. Es la necesidad número 1. La necesidad número 1, William James, el gran psicólogo, lo dijo, no solo yo. La gente quiere sentirse reconocida y validada por otras personas. Podemos sentirnos bien con nosotros mismos, pero si no recibimos eso de otras personas, si no validan que somos listos, inteligentes e independientes, es difícil sentirlo. Así que todos anhelamos esa validación. Constantemente. Constantemente. Si eres capaz de dar a la gente algo de esa validación, si eres capaz de alimentar su opinión personal sin ser adulador, porque la gente tiene buenas cualidades y realmente puedes reconocerlas. Pero si puedes validar su opinión personal, de repente sus defensas bajan y tienes ese espacio para maniobrar con ellos, para persuadirlos, para influenciarlos. Hablas de ser un aliado de sus inseguridades. Y dices, hablar y adular es una gran estrategia, como acabas de decir. Pero hay alabanza y estrategia, pero luego hay manipulación. Entonces, ¿cuál es el baile entre ambos? Bueno, si tú halagas a alguien y está claro que buscas algo, ya has violado su autoestima, porque está claro que piensas que es alguien que puede ser simplemente manipulado. Le estás diciendo, oh, no eres tan independiente como crees, puedo engañarte. Y eso no funciona si vemos a través de una adulación obvia. Así que esa No puedes conexión, halagar a alguien y luego decir, oh, ¿puedes hacer esto por mí? Justo después. eso es bastante obvio. Sí. Pero también si halagas a alguien sobre algo que todo el mundo halaga, entonces está claro lo que buscas, que estás haciendo algo. Así que quieres encontrar esas cualidades sobre las que nadie les halaga, pero de las que se sienten inseguros. Inseguro sobre... Sí. ¿Qué sería para ti, Luis? Oh, amigo. Probablemente que soy un buen escritor. Sabes que creo que soy un buen escritor, pero es
pero es como, no soy tan bueno como tú, no soy como Ryan Holiday. Así que ahora todos tus oyentes lo saben. Sí, dime, tienes un gran libro, Luis, me encantó leerlo. Tu escritura es increíble. Ahí lo tienes. Estás al nivel de Ryan completamente. Exactamente. Entonces, sin embargo, para llegar a ese punto tienes que entender a la gente. Tienes que ver quiénes son. Tienes que entender cuáles son sus inseguridades. Si no te conoces a ti mismo, no puedes controlar tus emociones. Vas a reaccionar a todo lo que se te presente sin entender por qué lo haces. Así que cuando te conoces a ti mismo, sabes, no necesito enfadarme, porque esto no es algo que me afecte personalmente, al final no importa. Mientras que si no sabes quién eres, todo te puede afectar y te vuelves gruñón, inseguro, amargado y resentido. Tienes que empezar por ti mismo. Se remonta a los antiguos griegos y al oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Bien. ¿Cuál es la fuente de nuestro poder interior de la que tal vez ni siquiera somos conscientes? Muy sencillo. ¿Qué te convierte en un individuo? ¿Qué te hace diferente? Tu singularidad. De eso se trata el primer mes de las leyes diarias, el mes de enero. Si miras a la gente que tuvo éxito, miras a un Lewis Howes, a un Steve Jobs, a Elon Musk, o quien sea, te dices a ti mismo, no hay nadie como ellos en este planeta. Puede que odies a Elon Musk, ¿me crees? Es un maniático egocéntrico, pero no puedes decirme que hay otra persona con ese tipo de agallas, Sí. con ese tipo de confianza y con ese tipo de visión. Porque es único en su especie. Y tú vas por ahí tratando de imitar a otras personas, tratando de hacer lo que crees que otras personas están haciendo. Estás huyendo de tu fuente de poder. Lo que te hace único, lo que te hace incluso raro, lo que puede incluso que te dé miedo porque es tan diferente a los demás, es tu fuente de poder. Lo que te hace un superhombre o una supermujer o lo que sea. No quiero hablar demasiado de mí porque ¿a quién le interesa eso? Pero escribo libros que nadie más tiene el mismo tipo de estructura o el mismo tipo de enfoque que es mi fuente de poder. Y muy pronto se vio amenazada. Escribí las 48 leyes del poder. Lo terminamos en 1998. El editor ya lo había comprado, pero volvieron y dijeron, Robert, este libro es un poco raro. La estructura, las cosas al costado. Queremos que lo cambies. Queremos que lo hagas más parecido a otros libros. Y yo y mi socio, el tipo que lo empaquetó, me apoyó y dijimos, no, vamos a salir del acuerdo. Encontraremos a alguien más. Porque sabíamos que ser diferente es la clave para hacer que este libro sea un éxito. Podría ser muy fácilmente fracasar. Podría haber fracasado, pero habría fracasado de la manera correcta, que es siendo tú mismo, haciendo algo diferente, sin miedo al éxito. ¿Y qué edad tenías cuando escribiste ese libro? 1998, tenía 39 años. 39. ¿Habías tenido mucho éxito antes de que demostrara que esto iba a ser un gran éxito? No, Así que no eres un escritor importante que estaba Claro que no. recibiendo premios y otras yo cosas. era todo lo contrario. ¿Tú eras lo contrario? Sí, bueno, muy simple. Rápidamente, me gradué de la universidad. Viajé por Europa tratando de escribir la gran novela americana. Viví en París, en España, en Londres. Tuve todo tipo de seducciones. Tuve una gran vida, un montón de diversión. Luego vuelvo a Nueva York. Es hora de ponerse serio y entrar en el periodismo. Empecé con éxito. Trabajé con Esquire, pero no me gustaba el periodismo y no funcionaba. Luego, después de 4 años, digo, esto no es para mí. Volví a Europa, viajé de nuevo, intenté escribir otra novela. Fracasé, vuelvo a Los Ángeles para intentar triunfar en el negocio del cine y no salió bien. Soy un guionista fracasado. Trabajo para varios directores de cine, pero no consigo vender nada de mis guiones. Y estoy aquí 35, 36. Tengo muchas habilidades. He aprendido a escribir para el cine, periodismo, novelas. Tengo habilidad, disciplina, capacidad de investigación, pero no tengo nada que mostrar, absolutamente nada. Yo era un donadie y a este hombre que conocí,
al que le había contado mi historia, muchas veces le propuse la idea de las 48 leyes del poder. Él pensó que era genial, pero hay una gran diferencia entre mostrar algo y hacerlo realidad. Pero como yo había sido tan disciplinado y había estado escribiendo todo este tiempo, pude cumplir sus expectativas y escribir una propuesta que le entusiasmara. Pero para responder a tu pregunta, no tenía nada que respaldara mi confianza en que este libro sería bueno. Tenía la sensación de que era un libro sobre el poder y comprendí instintivamente que el poder consiste en seguir tu propio camino, interactuar con audacia. Eso va a ser uno de mis capítulos. Entonces voy a ser todo débil y tímido acerca de mi libro y cómo tiene que ser todos los libros. Entonces soy un hipócrita. Fuimos audaces y salió bien. Así que tenías 39 cuando salió el libro. Menos de 40 años sin nada que mostrar de tu vida, excepto mucha experiencia, pero un montón de éxitos y logros. No, ningún éxito, ningún logro. Mis padres empezaban a darse por vencidos. Cumpliste 40 años y el libro despegó enseguida. ¿No te llevó algún tiempo? Lo hizo bien. Llamó la atención. Tuvimos mucha prensa. Como es un libro raro, despertó cierto interés y se vendió. Pero ahora se vende mucho más que entonces. ¿De verdad? Sí. 20 y pico de años después. Oh, sí, durante la pandemia las ventas se dispararon. Increíble. Sí. Es una locura. Sí. Entonces, ¿cómo tuviste confianza para reclamar tu poder interior después de años y años de probar cosas y que no funcionaran como querías, probando otra cosa? ¿Cómo te mantuviste coherente con tu poder interior y no perdiste de vista al menos probar cosas nuevas? Bueno, es una gran pregunta y no es una respuesta fácil. E incluso podría sonar un poco loco para ser honesto contigo. Pero en el fondo, siempre he tenido una extraña fe en mí mismo. Siempre he tenido la sensación de que había un destino, de que mi vida seguía una determinada senda, de que algo estaba predestinado a suceder. Tal vez era un poco grandioso, tal vez era una especie de exceso de confianza, porque oscilaba arriba y abajo, pasaba de la confianza a la depresión más profunda, pero en el fondo nunca me rendí porque sabía que tenía algo dentro de mí. Ahora bien, si las 48 leyes del poder no hubieran funcionado, no sé si me habría recuperado. Para serte honesto, tal vez me hubiera aplastado o tal vez me habría levantado como me había levantado 40 o 30 veces en el pasado. Y como dijo mi editor Robert, nunca vas a ser un buen escritor, deberías estudiar negocios o derecho. Me han aplastado varias veces y me he levantado. Pero no sé si eso podría haber sido el clavo en mi ataúd literalmente en ese momento. Pero tenía una voz dentro de mí que decía, puedes escribir. Sé que puedes escribir. Te he visto escribir, Robert. Te he visto escribir grandes cosas. Nunca lo has puesto junto. Nunca lo has hecho consistente. Pero tienes una voz. Y mi voz interior se ha vuelto más y más pequeña. Muy pequeña, muy pequeña. Es como si apenas la oyera, pero nunca me abandonó. ¿Cómo puede alguien darse más poder a sí mismo cuando se siente derrotado? Bueno, estamos volviendo al tema original, así que si sabes que estamos destinados a algo, que estabas predestinado a algo, que tienes la sensación de que tu vida tiene un significado, un propósito, entonces puedes soportar los traumas, los reveses, las dificultades, todas las críticas y todas las demás cosas. En la maestría hablo de un hecho muy simple. Cuando naciste, tienes este ADN que nunca será replicado en la historia del universo. Nunca habrá otra persona con tu composición exacta, Lewis Howes. Y encima de eso, nadie tendrá nunca tus padres exactos, tu crianza y tu vida temprana. Hay un solo tú que ha existido. Y hay una razón para eso. Hay un propósito detrás de eso. Y el motivo es que nuestra cultura, al igual que la naturaleza, se nutre de la diversidad. La gente entra en intuir con diferentes ángulos, diferentes percepciones, diferentes ideas. Eso es lo que hace que una cultura sea creativa. Es por eso que el Renacimiento fue tan grande. Hay un propósito para que seas quien eres.
Puede que no estés destinado a ser Napoleón o un presidente o lo que sea, pero hay algún tipo de grandeza en ti esperando salir. Podría ser simplemente a nivel de trabajar con las manos. Trabajar con las manos es una gran habilidad. Ser un maestro carpintero, un maestro con la madera o lo que sea, es una forma de grandeza. Estabas destinado a hacer algo así y fue como si te hubieran plantado una semilla al nacer. Pero si no sabes lo que es eso, entonces no puedes encontrar el camino de vuelta a ello. Si tienes 24 años y estás en mi situación y este hombre que se está tomando su tercer martini te dice, nunca vas a ser un gran escritor, ve a la escuela de negocios. Yo habría ido a la escuela de negocios, no estaría aquí contigo. Pero yo sentía en mi interior que estaba destinado a algo más. Hablé con mucha gente, sobre todo en el mundo del podcast. Gente que empezó en otras carreras, entraron en derecho, entraron en otras cosas. No eran felices. Luego encontraron un camino a la creación de un podcast y ha despegado. Han hecho sus vidas, encontraron su camino lentamente a otra cosa. No era un podcast cualquiera, era algo que reflejaba su propia extrañeza. Pero han descubierto algo que estaban destinados a hacer y que les hace diferentes, porque son un mito. Hay 1 millón de personas más que pueden hacer lo mismo allá afuera en este mundo, pero solo hay una persona como tú que ha nacido con su propia extrañeza, tus propias inclinaciones. Está la canción de Jimi Hendrix. No lo cito a menudo, pero dice, voy a ondear mi bandera loca en alto. ¿Quieres ondear tu bandera loca en alto? Eres loco, eres raro, eres diferente, pero acéptalo. Esa es una fuente de poder. Cuando la gente te critique y tengas contratiempos, volverás a levantarte. Tendrás momentos de duda y depresión, como me pasó a mí, pero al final volverás a levantarte. ¿Crees que es posible alcanzar tus metas y lograr grandes cosas y ser un éxito en cualquiera que sea la definición para ti sin pasar por múltiples fracasos? ¿Crees que es posible simplemente ser, simplemente terminar la escuela y ahora lo primero que hago simplemente va a funcionar y todo simplemente funciona? ¿Eso es posible? Yo diría que no. No. Sí, porque la vida no es así. Piensa en los mejores atletas del mundo, las personas que están en la parte superior, 0,00.1% de la parte superior de su profesión, están fallando todo el tiempo, no ganan campeonatos cada año, sus carreras suben y bajan, todo el mundo tiene éxito, verás altibajos, veremos a Steve Jobs como quizás el mayor empresario de la tecnología, pasó por un periodo increíblemente oscuro después de fundar la empresa. Fue despedido de Macintosh, fundó Next, que fue un fracaso. Estaba tan deprimido como yo a mediados de los 90. Él no sabía lo que estaba pasando. Luego resucitó su carrera con Apple, un segundo intento. Su carrera fue así. Tú puedes tomar cualquier nombre y se puede encontrar el mismo tipo de trayectoria. Es porque a través del fracaso se desarrolla cierta dureza interior. Desarrollas una piel gruesa, eres capaz de soportarlo. La vida implica adversidad y si solo has tenido todo lo bueno, la primera vez que sucede algo que no esperas, simplemente te vas a marchitar. Así que no me importa quién seas, la gente que tiene éxito siempre ha tenido algún tipo de fracaso de la adversidad. De lo contrario, no serían capaces de levantarse de nuevo. Mucha gente tiene miedo de crear algo porque no quieren fracasar. Tienen miedo de empezar, lanzar, crear lo que sea, publicar, porque no quieren fracasar. ¿Qué crees que es peor que el fracaso? Si el fracaso es en realidad algo bueno para mucha gente y que les ayuda a aprender y crecer, ¿qué es peor que fracasar? No intentarlo. Si fracasas y la gente se ríe de ti, etcétera, y te sientes vulnerable a las críticas, etcétera, aprovechas ese momento y aprendes de ello, aprendes lo que hiciste mal, aprendes lo que no funcionó, y luego creces a partir de eso. Entonces la segunda cosa que crees va a ser poderosa y va a tener éxito. Lo siento, olvidé tu pregunta. ¿Qué es peor que sí. fracasar? Si nunca lo intentas, nunca aprenderás.
Mucha gente no lo intenta porque tiene miedo a fracasar. Lo disfrazan como, no estoy preparado, no fui a la escuela adecuada, no tengo financiación, mi padre no es rico, la gente no me ayuda, hay una pandemia, está mal ahí afuera, etcétera, etcétera. No. Solo estás culpando al hecho de que tienes miedo al fracaso. Estás buscando excusas. En realidad la pandemia es algo terrible, algo bastante terrible. No me malinterpretes. Han muerto 650,000 personas. Es una locura. Pero desde el punto de vista de los negocios, es una oportunidad increíble para ti. Se están produciendo tantos cambios que si eres joven e inteligente y tienes alguna habilidad, crearás algo increíblemente brillante y encontrarás tu propio nicho. Deja de quejarte y de culpar a otras fuerzas e inténtalo incluso antes de estar preparado. Empieza ese negocio, prueba algo y aprende de ello. Probé muchas cosas y muchas veces antes de escribir las 48 leyes del poder, me enseñó mucho sobre mí. Luego hice la ley 50 con 50 Cent. La primera versión del libro que entregamos a los editores no les gustó. Fue mi primer fracaso real como escritor de éxito. Bueno, Robert, tal vez estás perdiendo un poco. Entonces me enteré de por qué no les gustaba. Me dolió, pero entendí que era un fracaso, pero nunca nadie lo verá. Entonces digo, bien, tengo que hacer este libro más tipo de un cierto estilo del que he hecho antes. Muy bien. No voy a quejarme y voy a producir este libro en los 8 meses que me dieron para rehacerlo todo. Aprendí de ello. Algo que nunca olvidaré sobre por qué este libro fracasó. Nunca he vuelto a repetir ese error. Así que hay que aprender de los errores y estar dispuesto a fracasar. De lo contrario, nunca desarrollarás esa piel gruesa que el mundo necesita. ¿Cuáles son las conversaciones que deberíamos mantener más con nosotros mismos para encaminarnos hacia la consecución de logros y para sentirnos mejor acerca de quiénes somos y de nuestra singularidad en el mundo? Pues bien, una conversación que deberías tener es muy sencilla. La vida es más corta de lo que crees. Tienes 25 años y piensas, vaya, tengo 10 años para resolver todo. Tengo todas estas vistas del tiempo. Soy joven, estoy sano, etc. No tienes tanto tiempo como crees. Se va muy rápido. Así que necesitas un sentido de urgencia y energía. Como cuando tengo 30, voy a tener que intentar empezar ese negocio. Voy a tener que hacer algo. No tengo tanto tiempo como creo que tengo. Y tienes que desarrollar algo de fuego dentro de ti. Tienes que decir, muchas veces la gente no te da plazos en este mundo, así que puedes pasarte los 20 y los 30 sin producir lo que has soñado, porque nadie te ha presionado. Nadie dijo, más te vale que hagas esto a los 35 o te echamos de la casa. No hay consecuencias por procrastinar. Tienes que crear esas consecuencias. Tienes que vivir en lo que yo llamo suelo de muerte. Terreno de muerte significa que tu espalda está contra la pared. El enemigo viene hacia ti y es derrotarlo o morir. Tienes que decirte a ti mismo, solo tengo un poco tiempo. El pico creativo de cualquiera es a los 30 y pico. Eso creo. La gente ha confirmado eso en varios estudios. Hay un tipo de diferente de creatividad que uno puede tener cuando llega a mi edad avanzada, pero los momentos realmente fluidos y creativos, y lo sé personalmente, están en los 30 y pasan muy rápidamente. Cuando tienes 30 y pico, no has empezado a crear algo, vas a tener 40 y casi va a ser demasiado tarde. Así que no tienes tanto tiempo como crees que tienes. Eso debería ser la conversación número 1 que tengas contigo mismo. ¿Alguna otra conversación, además del sentido de urgencia? Bueno, lo peor de la vida es tener 55 o 60 años e irte. Yo tenía potencial, tenía sueños cuando era niño, iba a pensar que iba a hacer esto. Y no te has dado cuenta de nada de eso, así que quieres haber logrado algo en la vida, algo de lo que te sientas orgulloso. No tiene por qué ser un libro o puede ser algo duradero.
que te dé una sensación de logro. Es un aspecto en tu vida, se traslada a tus relaciones, se traslada a lo bien que duermes por la noche, etc. Así que quieres tener eso en la vida. ¿Quieres lograr eso? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que se supone que debo lograr? ¿Y cómo puedo empezar el proceso mañana? No la semana que viene, ni el año que viene, mañana. Tal vez no puedas empezar porque no tienes dinero, pero puedes empezar a planificar, puedes empezar a tomar clases o aprender habilidades que puedas hacer mañana, etc. Si no tienes una meta, sufres y entonces te vuelves cruel, amargado, resentido y entonces empiezas a tratar activamente de hacer del mundo un lugar peor porque no puedes sufrir inútilmente sin amargarte y no puedes amargarte sin volverte cruel, así que necesitas un objetivo. Entonces la pregunta, por supuesto, es... Un mejor objetivo. Un mejor objetivo. ¿Qué objetivo lograr? Sí. Un mejor objetivo, eso es seguro. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser tu objetivo? Ahora, tenemos un programa, es una de las cosas de las que quería hablarte hoy. Tengo este sitio web llamado selfauthoring.com y ese programa ayuda a la gente a escribir sobre su vida. Así que hay un programa de autoría del pasado. Para establecer tu objetivo tienes que saber dónde estás. Es como si trataras de orientarte en un mapa. No puedes orientarte en un mapa si no sabes dónde estás. También tienes que saber a dónde vas. Así que estas son dos cosas relevantes. El programa de autoría del pasado ayuda a la gente a escribir sobre su vida. Es una autobiografía guiada. Pedimos a la gente que divida su vida en 6 épocas, 6 secciones y que escriban sobre los acontecimientos emocionalmente importantes de esas épocas, que detallen por qué sucedieron las cosas positivas y por qué podrían suceder más en el futuro, y también detallar por qué suceden las cosas negativas, para tratar de entender el porqué con el objetivo de no replicarnos en el futuro, porque el propósito de la memoria no es recordar el pasado, el propósito de la memoria es para que descubras qué fue lo que salió mal cuando algo salió mal, para no duplicarlo en el futuro. Ese es el propósito de la memoria, y el programa de la memoria del pasado puede ayudar a la gente a ponerse al día. Y sabes que tienes que ponerte al día si tienes recuerdos que tienen más de 1 año y medio, que todavía te causan dolor emocional cuando piensas en ellos. O si te quedas pensando en ellos, vuelven espontáneamente a tu mente. Significa que hay una parte de tu vida que no has trazado bien y todavía tiene una capacidad emocional que te tiene atrapado. O todavía se aferra a ti. Interesante. Tienes que dejarlo pasar. No has sido capaz de sortear la situación. Hay una trampa en la que caes y no sabes cómo evitar otras similares en el futuro. Y es por eso que tu cerebro Entonces lo repites. no lo deja ir, porque está diciendo que eso es lo que hacen los sistemas de ansiedad. Esto te pasó, no fue bueno. Esto te pasó a ti, no fue bueno. Arréglalo. Eso nunca se irá a menos que lo arregles. ¿Cómo se arregla? Bueno, tienes que averiguar por qué ha ocurrido. Eso es lo primero. ¿Cómo fue que esa situación se creció para tirarte abajo? Eso no es sencillo. Por eso tenemos el programa de escritura, porque es complicado pensarlo. Pero si lo afrontas y lo meditas y lo haces voluntariamente, hay una probabilidad bastante alta de que puedas disminuir la probabilidad de que se repita en el futuro. Adelante. No quiero cortarte. La segunda parte del programa ayuda a las personas a hacer un análisis de sus virtudes y sus defectos. El mismo tipo de idea, que hay de bueno en ti que puedes aprovechar, lo que es débil en ti que necesitas arreglar para que no se te hunda. Esa es la autoría del presente, pero el programa de autoría futura es probablemente el más relevante para ti y tus oyentes, porque estás interesado en ayudar a la gente a establecer objetivos. Ya hemos hablado del hecho de que necesitas un objetivo en la vida, que es donde obtienes tu significado, y sin eso las cosas se van al infierno. Tan literalmente como eso puede ser tomado, pero no es fácil pedirle a la gente que diga, bueno, es fácil preguntarles, ¿qué quieres de tu vida? Es una pregunta muy difícil de responder porque es demasiado vaga y amplia. En el programa de autoría del futuro ayudamos a la gente a desglosar eso. Está bien, así que aquí está la situación. Te pones en el marco mental correcto, entonces ¿cuál es el estado de ánimo correcto? Es como la regla 2 de este libro. Trátate como si fueras alguien responsable de ayudar. Eres alguien que es responsable de ayudar. Lo que eso significa es que tienes que partir de la presuposición de que a pesar de todos tus defectos e insuficiencias, vale la pena tenerte cerca y que estaría bien que las cosas fueran mejor para ti. Tienes que cuidarte a ti mismo como si estuvieras cuidando a alguien a quien quieres. Así que hay un poco de desprendimiento en eso. Luego lo siguiente es mirar de 3 a 5 años en el camino. Consigues tener lo que necesitas y quieres ir asumiendo que eres razonable y que realmente lo quieres, lo que significa que estás dispuesto a hacer los sacrificios que lo harían posible. ¿Qué quiere decir con razonable? Bueno, eso es lo siguiente, que esté a tu alcance.
Y si algo está fuera de tu alcance, pero sigues presionando lo suficiente para conseguirlo, entonces necesitas un plan gradual. Claro. Tienes que lo entiendo. dividir ese objetivo en pasos No que... un objetivo loco dentro de un año, ya que ni siquiera has hecho el trabajo para dominar una habilidad todavía. Sí, eso es. Y puedes tener un objetivo de alto nivel y más poder para ti si lo haces. Si lo necesitas, bueno, necesitas un camino hacia él. Si está 10 pisos por encima de ti, necesitas una escalera para llegar allí. Así que también tienes que construir la escalera. En el programa de creación del futuro se te pide en primer lugar que tengas lo que quieres y necesitas. Esa es la propuesta, pero tienes que apuntarte a ella. Tienes que definirla y apuntar a ella. Entonces, lo primero es, si pudieras reunir a tu familia de la manera que quisieras, ¿cómo sería? Podrían ser tus hermanos y tus padres, pero también tu mujer o tu marido y tus hijos. Suponiendo que estés en este momento de tu vida, si pudieras tener la familia que quisieras, ¿cómo sería? Con la carrera, lo mismo. Consigues tener la carrera o el trabajo que esté a tu alcance, necesario y adecuado para ti. Si te ocupas de ti mismo, ¿cómo vas a educarte? ¿Por qué no eres tan inteligente como deberías ser? Hay muchas más cosas que necesitas saber, así que tienes que seguir aprendiendo y avanzando. Tienes que planearlo. ¿Cómo vas a cuidarte mental y físicamente? ¿Cómo vas a evitar las tentaciones catastróficas, por ejemplo, las drogas y el alcohol? Porque eso arrastra a mucha gente. Necesitas un plan para eso. ¿Vas a ser un bebedor social? ¿Cuánto vas a beber? ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué pasa con tu consumo de drogas? Tienes que regularlo para que no sea una trampa. ¿Cómo vas a utilizar tu tiempo de forma significativa y productiva fuera del trabajo? Porque tienes que planificarlo. Hay otra cosa que se me escapa en este momento. Son 6 o 7, ¿verdad? Creo que hay 7 preguntas iniciales y no recuerdo la última. Claro, es la relación íntima. ¿Quieres una relación íntima, estable y a largo plazo? Y si es así, ¿cómo te gustaría que se desarrollara? Tienes que tener una visión para eso, porque si no tienes una visión, no vas a apuntar a ella. Y si no te lo propones, ni siquiera verás las oportunidades cuando surjan. Eso es lo genial. Escribí esto sobre el capítulo 10, ser preciso en tu discurso. En el capítulo sobre el hecho de que los objetivos estructuran tu percepción, por ejemplo, una vez que apuntas a algo en tu cerebro, literalmente, las estructuras perceptivas en tu cerebro, en tu corteza visual, se reorientan para calcular un camino hacia el objetivo. Luego lo que te muestran en el mundo son los obstáculos a ese camino y las vías abiertas al mismo. Así es como se revela el mundo. Igual que cuando conduces un coche y tienes un mapa y apuntas a un lugar concreto, entonces todas las cosas relacionadas con ese lugar aparecen en el mundo. Es exactamente lo mismo porque estás viajando por el tiempo y el espacio y necesitas un mapa. Así que después de que respondas a estas 7 preguntas y te animes a hacerlo a fondo, porque no tienes que ser... Solo tienes que completarlo. Perfeccionista. Solo complétalo porque un mal plan es mejor que ningún plan. Te da algo que mejorar. Incluso si tu objetivo es vago y aunque esté fuera del objetivo, si empiezas a apuntar y ves que estás afuera del objetivo, entonces puedes cambiar y hacerlo más preciso. Empiezas a reconocer lo que no quieres. Sí, exactamente. Dices, pensé que quería esto, pero no es así. Exactamente. Así que déjame volver a navegar y averiguar qué es lo que quiero. Y puede que tengas que probar un montón de cosas. Bueno, tendrás que hacerlo. Por eso no debes ponerte perfeccionista al respecto. Te equivocarás definitivamente, pero no te equivocarás tanto como si no tuvieras un objetivo. Así que hay un poco de humildad. Tierra de nadie. No, la tierra de nadie Y no es es peor buena. que ir a algún La sitio. habitación de nadie es peor que un mal camino. Así es. Me gusta eso. Eso es bueno y es correcto. No quieres estar en la tierra de nadie. ¿Por qué usaste esa frase? Eso es exactamente correcto. Creo que para mí, la idea de caminar sin rumbo es la peor idea del mundo. Es como cero propósito, cero misión, cero certeza en absoluto. Es como caminar en tierra de nadie, sin ningún objetivo. Pero también es gracioso porque en la tierra de nadie todo el mundo te dispara, porque ese es un término militar. La tierra de nadie es el espacio entre 2 posiciones enemigas. Exacto, así que si estás sin rumbo también eres el lugar donde todo te dispara. Increíble. Así que es una muy buena metáfora que se me vino a la mente. Bueno, Maravilloso. por eso. Lo hiciste en mí. Trabajamos en ello y está muy bien. Luego decimos a la gente, mira, ahora has pensado en esto un rato. También está bien hacerlo durante un par de días porque luego lo piensas con la almohada y eso te ayuda a reorientar
orientarte. Ahora escribe durante 20 minutos. No te preocupes por la gramática o la ortografía. Esto no es un ejercicio de composición. Tienes lo que quieres dentro de 3 o 5 años. ¿Cómo es tu vida? Hipotéticamente, escríbelo. Esa es la primera parte. En la segunda parte del ejercicio ahora tienes la cosa a la que apuntar. Piensas, bueno, estoy motivado porque tengo mi objetivo. Es como si no estuvieras tan motivado como podrías estarlo porque todavía no tienes tu motivo por el cual huir. Porque si realmente quieres estar motivado, quieres ir a algún sitio y no quieres ir a otro sitio que sea diferente. Lo que típicamente es un dolor. Sí, un dolor o Un ansiedad. sufrimiento. Algún estado de sufrimiento y culpa. No quiero seguir sintiendo esto. Sí, exactamente. Así que la otra cosa que le pedimos a la gente es, ahora haz un balance de tus debilidades e imagina que dejas que se multipliquen. Estás desesperado y agitado. Las cosas han ido tan mal para ti como podrían ir en 3 o 5 años. ¿Cuáles son algunos ejemplos de debilidades que pueden tener las personas? Mienten, procrastinan y evitan. Son ostentosos, narcisistas, indisciplinados y nihilistas. No tienen objetivos tampoco. Todas esas cosas. Entiendo. Mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima, toman la salida rápida, persiguen placeres impulsivos, sacrifican el sentido por la conveniencia, no se ocupan de sus responsabilidades básicas, se pelean estúpidamente con sus padres, no negocian adecuadamente con sus cónyuges, se amargan en el trabajo porque no han dicho lo que tienen que decir, no han pensado bien lo que van a hacer mañana, beben y fuman demasiado, toman demasiadas drogas, no regulan su... Sí, exacto. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y todos tienen un conjunto de debilidades que conocen. Así que decimos, muy bien. ¿Cuáles son algunos de tus puntos débiles? 3 puntos débiles que sepas que ahora mismo todavía podrías trabajar. Bueno, muchas cosas son cosas de las que me he ocupado en mi vida. Como que solía fumar cuando era niño, fumaba un paquete al día. Solía beber mucho, no hacía ejercicio, no era tan disciplinado como debería haber sido. No tenía cuidado con lo que decía. Supongo que... Ojo con las palabras. Probablemente mi resultado negativo había sido que me gustaba mucho beber. El alcohol era una droga muy buena para mí, lo ¿Por disfrutaba eso hiciste mucho. tu tesis sobre eso? Bueno, en parte fue sobre todo porque se me presentó la oportunidad de investigar el consumo de drogas y alcohol. Pero yo venía de un pueblito del norte de Alberta. Era un pueblo donde se bebía mucho. Eso podría haber sido una verdadera trampa para mí. Así que de todos modos tenemos a estas personas y decimos, bien, ahora conoces tus debilidades y sabes a qué infierno en particular descenderás si permitieras descender en él, porque probablemente has tenido una prueba de ello. Es como si realmente te dejaras llevar y estás en un lugar terrible en 3 o 5 años, porque no has hecho lo que deberías hacer. ¿Cómo se ve? Todo el mundo escribe eso. Escríbelo para que lo sepas, porque una de las cosas que quieres tener detrás, digamos que tienes que hacer algo difícil como ir a confrontar a tu jefe. Es como, bueno, tal vez la esperanza no es suficiente para animarte a hacer eso. Piensas, bueno, no, si no voy a confrontar con mi jefe cuidadosa e inteligentemente, entonces voy a odiar mi trabajo, entonces voy a beber más y así voy a terminar en ese pequeño lugar de ayuda que diseñé para mí. Allá no voy a ir, no quiero hablar con mi jefe o no quiero enfrentarme a mi mujer o a mi marido o a lo que sea, a mi padre o a mis hijos, pero si no lo hago, Entonces me resentiré con la situación. voy a terminar por este terrible camino, porque a veces cuando avanzas tienes que hacer algo difícil y puedes pensar, bueno, ¿por qué me molestaré? La respuesta es para no terminar en el infierno. ¿Qué te parece eso? Ah, sí, claro, por supuesto. Porque es profundo. Si no experimentas el dolor ahora o la dificultad ahora, vas a tener un dolor más profundo después. Así es la vida. Un dolor mucho más profundo está ahí. Y es por eso que creo que mencionaste en un punto que es como ponernos en un dolor estructurado, sentido estructurado de sentir dolor a lo largo del día. Ya sea una conversación difícil, no quiero hacer eso, es doloroso, pero voy a hacerlo porque sé que después probablemente me sentiré mejor. Es mejor sacrificarse. Sí, lo opuesto a... Sacrificas la estabilidad en el presente por una ganancia en el futuro. Ese es el gran descubrimiento del ser humano. El Exactamente. sacrificio Eras funciona. tú un gran atleta cuando crecías, ¿no? No, era un niño pequeño y me salté un grado, No. aunque esquiaba Eso es y hacía bueno. esquí de fondo. Entonces entiendes que para mejorar como atleta o en cualquier deporte, tienes que someterte al dolor diario. Sí, claro. Si quieres alcanzar ese modelo de excelencia que veías cuando alguien jugaba al baloncesto de pequeño y ves que alguien vive ese modelo,
Van a ser 15 años de dolor deliberado. Sí, es una disciplina. Eso es. Bueno, yo he hecho ejercicio con pesas durante Así mucho que ya tiempo. sabes, lo sentías cada día. No querías soportar el dolor, pero sabías que así obtendrías un resultado mayor. Bueno, y es más fácil no querer Sí, hacerlo que exactamente. hacerlo, pero no a largo plazo. Realmente he visto los beneficios, por ejemplo, de levantamiento de pesas, porque tengo 58, 50 años. ¿Qué edad tengo? 56. Te ves muy bien. Lo digo en serio, estoy envejeciendo y realmente noto la diferencia entre las personas cuando envejecen, entre las personas que establecieron una buena plataforma fisiológica cuando eran jóvenes y las que no lo hicieron. Porque si no has entrenado con pesas particularmente, yo diría que empiezas a ponerte bastante blando a los 30 años y tu sistema cardiovascular empieza a debilitarse muy pronto. Otra cosa también, lo mejor que puedes hacer para mantener la capacidad cognitiva no es hacer ejercicios como Lumosity, no son los ejercicios cerebrales los que te mantienen en forma, es el ejercicio. Así que si tienes 50 años, Haz ejercicio. tanto el ejercicio cardiovascular como el levantamiento de pesas, si tienes 50 años, puedes restaurar tu función cognitiva a nivel de una persona de 30 años mediante el ejercicio. Tu función mental a través de la actividad física. Bueno, tu cerebro es un órgano muy exigente y si tu sistema cardiovascular está comprometido, entonces te vuelves estúpido. Vaya. Es realmente porque... Así que a menos que te muevas, cuanto más grande seas, Bueno. más estúpido te volverás. Bueno, compromete su función porque el cerebro es el órgano que más se utiliza. Es muy exigente metabólicamente. Así que si no estás en buena forma física, entonces una de las cosas que más sufre es su función cognitiva. Es muy interesante ver lo estrecha que es esa relación. En la siguiente parte del programa tenemos gente... Está bien, ahora ya tienes tu visión. Incluso si es una mala, sigue estando Así bien. es mejor que no tener visión. Mejor que la tierra de nadie. Es algo que puedes mejorar. Piensa que estás tratando de atravesar un territorio que no entiendes y aquí está tu opción. Ningún mapa, un mapa que no es tan bueno pero tiene algunas cosas o un gran mapa. Bueno, obviamente el gran mapa es lo que quieres, pero el mapa que algo tiene es mucho mejor que el mapa que no tiene nada. Además, a medida que vayas explorando gracias a tu mapa, podrás ir completando los detalles. Empiezas a aprender, empiezas a superar cosas, empiezas a dominar habilidades en tu viaje, ¿no es así? Sí, bueno, esa es otra cosa también. Es como, digamos, que apuntas a algo y desarrollas algunas habilidades en el camino, entonces llegas a un tercio del camino y piensas, eso no es para mí. Está bien, es justo. Pero ahora tienes las habilidades que has desarrollado, sabes exactamente por qué no es para ti en lugar de No ser tienes que incierto. seguir por ese camino. Exactamente. Lo sabes ahora. Y tienes un razonamiento, entonces puedes traer esa sabiduría de vuelta, aunque no sea perfecta. Puedes traerla de vuelta a tu próximo plan. Y asumir la responsabilidad de los siguientes pasos. Sí, a medida que se planifica, se mejora la planificación, que es lo fundamental. Entonces, le decimos a la gente, toma tu visión positiva y conviértela en 8 objetivos declarables. Luego, jerarquízalos porque necesitas saber que... Como una meta superior y luego metas incrementales. Bueno, esa es otra cosa, es dividir las metas en objetivos incrementales para que tengas una probabilidad razonable de tener éxito, porque lo que quieres hacer es también lo que quieres hacer con un niño. No le dices a tu hijo, aquí hay algo imposible, ¿por qué no sales y fracasas? Le dices, aquí hay algo que vale la pena perseguir, aquí hay un paso que podrías dar que te empujaría más allá de donde estás, pero también tienes una probabilidad razonablemente alta de tener éxito. Ellos llaman a eso... Dentro de un plazo de tiempo. Dentro de un plazo de tiempo, esa es la otra cosa. Tienes que crear un esquema con respecto al plazo de tiempo. Así es, esto te pone en la zona de desarrollo próximo. Y ese fue un concepto que fue generado por un tipo llamado Vygotsky. Era un psicólogo de desarrollo, ruso y muy inteligente. De ahí viene la idea de la zona, de estar en la zona. Cuando estás en la zona, estás ampliando tus habilidades de una manera que es intrínsecamente gratificante, porque estás teniendo éxito. Así que quieres establecer, si eres bueno contigo mismo, un objetivo, pero necesitas establecer un objetivo que alguien tan estúpido e inútil como yo probablemente podría alcanzar si se esforzara un poco. Entonces, lo tienes perfectamente porque no es tan alto que sea grandioso, o imposible que falles necesariamente, y entonces justificas tu amargura, porque eso le pasa a la gente. Sucede todo el tiempo. Es Veo como... esto todo el tiempo. Sí, exactamente. Bueno, me puse una meta y no la alcancé, así que no voy a ponerme más metas. No, tú te pusiste una meta que era Por ese inapropiada. plazo de tiempo. Así es, no lo has calibrado bien. Te estabas engañando a ti mismo porque querías que fallara para poder justificar el no tener que intentarlo. Y ser una víctima. Lo cual no es útil. Vas a seguir siendo una víctima. No hay manera de salir de eso, hombre.
Porque la vida es un reto que en cierto sentido no se puede superar. Así que no hay forma de salir de tu problema, pero ciertamente hay formas adecuadas de lidiar con él. Por lo tanto, tú pones... Esos 8 pasos. Sí, hay que exponerlos. Y luego necesitas una justificación para ellos, porque vas a tener dudas y otras personas van a poner obstáculos. Así que necesitas... Un raciocinio significa un Sí, motivo. justificación. Es como decir, ¿qué tipo de justificación es buena para tus objetivos? Es fácil. ¿Por qué sería bueno para ti? ¿Por qué sería bueno para tu familia si alcanzas esa meta? ¿Por qué sería bueno para la comunidad en general? Porque si es un buen objetivo, debería ser bueno para ti. Eso está bien. Pero si un objetivo es realmente bueno, debería ser bueno para ti de una manera que sea bueno para otras personas. Todos salimos ganando. Sí, exactamente. Y si vas a decidir cuáles son tus objetivos, ¿por qué no establecer los que beneficien al mayor número de personas simultáneamente? El máximo. Sí, puedes hacerlo. Deberías empezar con tus propias preocupaciones porque tienes que cuidar de ti mismo. Primero la necesidad básica. Ponte tu propia máscara de familia. oxígeno. Después ponle a tu hijo la máscara de Comunidad. oxígeno. Sí, a medida que construyes la base de la competencia a nivel local, puedes desarrollar suficientes habilidades para que puedas ampliarla hacia el exterior. Y también da a tu objetivo un cierto nivel de nobleza. Así que si alguien te desafía y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Eso parece estúpido. Puedes decir, lo hago porque me ayuda a cuidarme pero beneficia a mi familia. Estas son las razones y repercusiones en la comunidad en general. La gente que pone objeciones y duda no está armada para lidiar con este tipo de respuestas. Entonces, cuando tienes esas dudas en tu mente que te atormentan, Vuelve a tu razón. vuelves a tus razones, qué? dices, así es, di por qué estoy haciendo esto. Ah, sí, es porque tengo que cuidarme, porque si no soy un patético, inútil, amargado y cruel, entonces voy a un lugar terrible, así que es una mala idea. Y si es como ayudaría a mi familia y también a la comunidad, y es un conjunto suficiente de razones, a menos que pueda pensar en otras mejores. Si no hay mejores, está bien así. Porque creo que la pregunta vuelve al después. Alguien podría bajar a la madriguera y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué esto es tan importante para mí? Creo que mucha gente vuelve a, ¿por qué estoy aquí en primer lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y esto es real? ¿O es solo un mundo de sueños? Bueno, la gente vuelve a eso. Entonces se atascan en eso. Nada de esto importa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, la cosa es que ese es un conjunto de proposiciones autodestructivas en cierto sentido, porque la consecuencia de estar atrapado ahí... Estás peor. La razón por la que te has quedado ahí, para empezar, es porque no estás muy contento con el hecho de que la vida está intrínsecamente ligada al sufrimiento. Porque para empezar, no te harías esa pregunta. Así que si dejas que eso te arrastre Por y te supuesto. lleve hacia abajo, lo único que hace es empeorar el sufrimiento. No es útil. Entonces ocurre la cascada Haces de la que daño a la hablamos. gente. Sufres estúpidamente y sin sentido. Te amargas, te vuelves cruel, haces que todo sea peor. Esa es tu respuesta, ¿no? Vas a empeorar todo. Ya es bastante malo, vas a empeorarlo. La mayoría de la gente no lo hace conscientemente. Así que piensas, bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, aquí hay una. Si tienes un propósito suficientemente noble, el sufrimiento se justificará por sí mismo. Creo que eso es empíricamente comprobable. Creo que es así porque he visto a la gente hacer cosas muy difíciles, como la gente que trabaja en las salas de cuidados paliativos. Todo lo que están tratando es el dolor y la muerte, y pueden hacerlo. Se levantan por la mañana, van a trabajar y se ocupan de esas personas. Pierden gente cada semana y sin embargo pueden hacerlo. Lo que eso demuestra es que si te das la vuelta y te enfrentas al sufrimiento voluntariamente, descubres que eres mucho más fuerte de lo que crees. No es que la vida sea mejor de lo que crees, la vida es tan dura como crees, incluso podría ser peor, pero eres mucho más fuerte de lo que crees. Si te das vuelta y te enfrentas a ello, entonces lo que descubres es que hay un espíritu dentro de ti que puede perseguir algo significativo, que tiene la resistencia y la fuerza para enfrentarse adecuadamente a la catástrofe de la existencia sin amargarse. Eso es en realidad lo central. Entonces yo diría que ese es uno de los temas centrales de 12 reglas para la vida. No hay que equivocarse. La primera verdad noble del budismo, la vida es sufrimiento. Eso es cierto. Y es peor que eso porque es un sufrimiento contaminado por la malevolencia. Esa es la línea de base. Eso es muy pesimista, pero la parte optimista es que eres tan extremadamente fuerte que en realidad no solo puedes lidiar con eso,
sino que puedes mejorarlo. Es una situación horrible, pero resulta que estoy armado para la tarea. Bueno, eso es una gran cosa para que la gente sepa. Y creo que el hecho de que estamos armados para la tarea es aún más cierto que el hecho de que la vida es una catástrofe contaminada por la malevolencia. Somos más fuertes que las cosas más terribles, y las cosas son bastante terribles, así que eso significa que somos bastante fuertes. Vaya. Sí, es muy bueno saberlo. Y no es un optimismo ingenuo, es algo muy diferente. Sí. Es decir, no, las cosas son terribles, son brutales, y tú eres tan fuerte que no te lo puedes creer. Estaba muy asustado. Estaba sentado en el suelo con la pistola bajo la barbilla. Tenía el pulgar en el gatillo y no podía apretarlo. Sí, solo quería que todo se detuviera.